Nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Al estar considerando este tema de cómo heredar las promesas del Señor, debemos entender que hay un aspecto muy, ¿cómo decirlo?, asociado a la naturaleza humana, muy común en los seres humanos, y que por ese aspecto nosotros podemos estar impedidos para recibir como herencia las promesas de Dios. Y ese aspecto es el temor. El temor en una persona le impide estar recibiendo como herencia las promesas que Dios le ha dado o le haya hecho. Y todo lo que nosotros recibimos en nuestra vida, absolutamente todo, lo filtramos por el amor o por el temor. Todo lo que nos acontece, todo, absolutamente todo, todas nuestras reacciones están afectadas por el amor o por el temor. Todo lo que vivimos se filtra por el amor o por el temor. Por eso el Señor en la Escritura enfatiza de una manera tan tremenda y dramática la expresión no temas, no temas, no temas, no temas. Por más de 300 ocasiones en el Antiguo Testamento aparece esa expresión del Señor, no temas. 300 veces. Si el Señor nos está enfatizando de una manera tan profunda y tan persistente a lo largo del Antiguo Testamento, también en el Nuevo, solo que en el Nuevo no aparece tan marcado, pero también el Señor habla de eso, de no temer. Si el Señor está enfatizando que no debemos temer, es porque es una condición demasiado asociada a la naturaleza pecaminosa. El temor es algo que viene al corazón de los seres humanos y que lo que hace el temor es impedirle a las personas caminar en el destino con el que Dios las ha creado. Miremos solamente algunas referencias en un solo libro, en Isaías 41. Isaías 41. Está hablando, el contexto del capítulo es como el Señor escogió a su pueblo Israel y como llamó el Señor en el verso 2 dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Como el Señor los fue guiando, como los despertó, y en este caso a quien llamó inicialmente fue Abraham, como lo va a mencionar ahí adelante en el verso 8. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y otra vez vuelve a decir, no temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, es tu Redentor. Cuando dice no temas, gusano de Jacob, está refiriéndose a la condición en la que uno en un momento dado puede estarse sintiendo, de angustia, de incapacidad. Pero como el Señor, si está con nosotros, Él mismo nos va a cubrir, nos va a fortalecer. Mira ahí adelante, en el capítulo 43. Dice el verso 1, ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Es el creador de Jacob, pero el que va formando, va transformando a Israel. Jacob es la antigua naturaleza, Israel la nueva, que recibimos en el Señor. Fuimos creados en Jacob, pero somos transformados en Israel, una nueva naturaleza. Pero entonces le dice, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, cuando vengan situaciones difíciles, complejas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Mira en el 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahvé el Señor, el hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy del Señor. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano al Señor y se apellidará con el nombre de Israel. Entonces, noten que en estos solos versículos, el Señor está enfatizando una verdad. Le dice a su pueblo, a su escogido, no temas, no tengas temor. Y da razones, porque yo estoy contigo, porque yo no te voy a dejar. Porque cuando las situaciones están en aflicción, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Así que no tienes que tener temor, no tienes que angustiarte. Es la promesa del Señor. Y esa expresión, no temas, aparece, insisto, más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Porque es muy normal que las situaciones que tú estás viviendo te descompensen, te llenen de angustia, de frustración. Y acabamos de decir que todo lo que tú vives lo filtras por el amor o por el temor. Todo lo vives en el amor del Señor o en tu propio temor. Cada situación que tú experimentas aflictiva, la vives de esa manera, en amor o en temor. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, ¿qué es ese temor? Es una de las tácticas que usa el enemigo para separarnos de nuestra fuente de vida. El temor hace que una persona no pueda funcionar adecuadamente en el reino de Dios. El temor paraliza a las personas.
le obstaculiza su normal desarrollo. Y el temor, el miedo, hace que una persona se ponga de acuerdo con el enemigo, esté de acuerdo con el diablo, en otras palabras. Eso hace el temor. Y aquí es donde tú debes empezar a considerar la seriedad de esto. Porque el temor te pones de acuerdo con el diablo, te pones de acuerdo con el enemigo, que lo único que quiere es hurtar, matar y destruir. ¿Y por qué viene el temor? Porque estás creyendo una mentira. Y cuando tú crees una mentira, estás fortaleciendo al enemigo, estás fortaleciendo al mentiroso, le das poder sobre tu propia vida para influenciarte, le das poder para que te domine, para que te gobierne, para que te manipule, para que te maneje a su antojo. Cuando tienes temor, eso es lo que sucede. Facultas al enemigo, lo empoderas sobre tu propia vida. Entonces imagínense cuando viene una situación y te llenas de temor, te llenas de ansiedad, de preocupación, lo que le estás dando es poder al enemigo en contra tuya. O sea, tú mismo estás fortaleciendo a tu enemigo en tu propia contra. Le estás dando poder contra ti para que te haga daño, para que aquello que Dios ha hablado, para que aquello que Dios ha dicho no llegue a cumplirse en tu vida. Te saca del propósito con el que el Señor ha creado tu vida y con el que el Señor está permitiendo esa situación. Entonces, por eso es que el Señor lo que hace es exponer las tácticas del enemigo. Dice, cuando viene una situación, el Señor dice, no temas, porque yo te redimí, porque tú eres mío. Cuando tú estés pasando por momentos difíciles en tu vida, no tienes que tener temor. Yo estoy contigo, yo estaré contigo. Y dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, van a vivir situaciones difíciles, vamos a vivir situaciones complejas, pero el Señor dice, pero tú no tienes que tener temor. No puedes tener temor de eso que estás enfrentando. De esa situación compleja que te ha sobrevenido, el Señor te dice, no temas, no tengas temor. Porque yo te he dado promesas, porque yo te he dado una palabra y tú puedes confiar completamente en mí. Entonces el temor hace que aquellas promesas hermosas que el Señor te ha hecho no se puedan cumplir. Porque el temor te conecta es con las tinieblas, no con el Señor. El temor te conecta con las tinieblas, con el enemigo. Entonces cuando el Señor nos dice no temas, lo que Él está abriendo delante de nosotros es la grandeza de su gracia. Cuando Él está diciendo no temas, lo que Él está diciendo es, tú no te tienes que encargar de eso solo. Yo voy a estar contigo. Vamos a asociarnos los dos en esta situación. Porque uno dice, no, es que no puedo tener miedo, no puedo tener temor. Es que el Señor dice, no temas, y yo no puedo entonces tener miedo. No, lo que Él está diciendo es, esta situación que tú estás viviendo, la vamos a atravesar juntos. Yo te voy a dar mi gracia para que esa situación que estás enfrentando la puedas sobrellevar. ¿Estamos claros? Cuando Él te dice no temas, Él no está diciendo, oye, encárgate tú del asunto. Lo único que yo te digo es que no puedes tener temor. Tú verás cómo, pero no tengas temor. No. Cuando Él dice no temas, es una asociación con Él que nos da el poder para hacer aquello que es imposible para nosotros. Por eso es gracia. La gracia te faculta para que hagas aquello que se hace imposible para tu vida. Por eso es gracia. Por eso Jesucristo vino a manifestar la gracia. Y por eso la gracia es mucho más exigente, si me permiten la expresión, que la ley. Jesús dijo, oísteis que fue dicho,
no adulterarás. Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. O sea que en la gracia es como si el Señor extendiera más el mandamiento. ¿Está claro? En la ley es, no adulterarás, aunque tengas malos pensamientos y malos deseos y una lujuria ahí dentro del corazón. Pero en la gracia es, aun si miras a una mujer con codicia, ya adulteraste. ¿Por qué? Porque en la gracia es más exigente. Porque la gracia lo que hace es facultarte para que tú hagas aquello que te resulta imposible. Eso es la gracia. La facultad en Dios de hacer lo que para nosotros sería imposible. ¿Sí estamos? Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que el que aborrece a su hermano es un homicida. Es más allá, mucho más allá. ¿Sí? En la gracia, el Señor puso el mandamiento más alto inclusive, mucho más alto. Para que tú necesites depender completamente de Él. La gracia hace que tú debas depender de Él. ¿Sí? Cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, está colocando el nivel muchísimo más alto, pero mucho más alto. Oísteis que fue dicho. Cada vez que leas eso en la escritura, oísteis que fue dicho, es porque el Señor va a llevar un punto más allá a la ley, la va a extender. Y uno dice, Señor, pero si hasta aquí era difícil, imagínate dónde la pones. Dice, sí, ese es el propósito. Para que no dependas de tu propia capacidad, sino del poder que yo te doy. La gracia es eso, el poder de Dios para vivir conforme a su voluntad. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, amados, cuando Él dice no temas, lo que Él está extendiendo delante de ti es su gracia para asociarte contigo y tú puedas hacer lo que antes no podías, lo que antes era imposible para ti. Esa es la naturaleza de su gracia. La gracia lo que hace es facultarnos. La gracia lo que hace es empoderarnos, nos permite vivir haciendo su voluntad. Cuando el Señor te dice, no temas, lo que te está diciendo es, hijo, hija, a partir de este momento, recibe la gracia, recibe la capacidad para que puedas manejar el problema que ha venido en contra tuya. Cuando tú escuchas de Dios esa promesa, no temas, no temas. Porque dijimos el domingo que cuando tú estás enfrentando una situación, tú debes ir a la presencia de Dios y buscar una palabra. Buscar una palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de tu boca. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dijimos que hay una conexión entre lo que tú estás hablando y lo que tienes en tu mente, en tu corazón. Hay una conexión directa entre lo que tú hablas y lo que tienes en el corazón. De hecho, Proverbios 23:7 dice, tal es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él, ¿cierto? Eso lo dice el proverbio. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que tú necesitas recibir una palabra de Él. La recibes como una promesa, la crees. Incluso la puedes hasta memorizar y empezar a declararla en oración. Porque Él lo dijo, solo porque Él lo dijo, te dio esa promesa. Señor, estoy viviendo un momento difícil, dame una palabra. Y hay momentos donde alguien te da una promesa. Y esa promesa es exactamente la respuesta a lo que tú estabas viviendo. Si esa palabra es respuesta a lo que tú vives, créela.
Cree esa palabra. Es que esto tú me lo estás diciendo, Señor. Así que yo lo voy a creer. Y lo voy a declarar en oración. Recuerden que hace 8 días y el domingo dijimos que hay un abuso que se ha cometido en el pueblo de Dios con las declaraciones. ¿Sí? Pero hay otra parte que pasó del abuso a la negligencia, donde las personas no creen, no hablan, no oran las promesas de Dios. Y dijimos hace 8 días que el Señor ahora no está haciendo un justo medio entre el abuso y la negligencia, porque ambas son pecado. ¿Sí? Abusar es que tu palabra dice simplemente como un truco para recibir lo que yo quiero. Como si yo tratara de frotar la lámpara de Aladino y que ya las cosas se van a dar. No, eso no funciona así. Lo que tú oras debe ser una expresión de lo que Él ha hablado a tu corazón, de lo que Él te ha dicho. Lo que tú le proclamas al Señor es una expresión de lo que Él mismo ha hablado a tu corazón. Señor, es que tú me dijiste, es que tú me prometiste, es que tú me diste esta palabra, Señor. Es que tú me regalaste ese sueño y en ese sueño me dijiste esto. Así que yo lo creo, Señor, y te lo confieso en oración. ¿Sí? No es abuso. No es simplemente que tú cogiste una promesa y la usas como un truco para recibir lo que quieres. No es que simplemente lo voy a confesar, lo voy a confesar, lo voy a confesar hasta que llegue. No, eso no se trata de eso. Porque las promesas no se inician en ti. Las promesas se inician en el Señor. Por eso dice que con fe y con paciencia heredamos las promesas. Las recibimos como una herencia. Sí, está claro. No es que nosotros nos las autoproclamamos. No es que esta promesa me pareció muy bacana. Esta promesa es para mí, seguro. Así que yo la voy a confesar. La confieso, esta es mi promesa. No, porque esto no es de autoproclamar. Esto es de estar en la presencia de Dios, de escuchar de Él, de creer lo que Él dice y de orar confesando lo que Él nos ha dicho. Señor, es que tú me dijiste, es que tú lo hablaste, Señor. Es que es tu palabra, Señor. Y las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Es decir, que cuando tú oyes una promesa del Señor y la crees, y tú la estás proclamando en oración, lo que tú estás es manifestando el mundo del espíritu. Porque toda palabra que Él habla es espíritu y es vida. ¿Sí estamos claros? Entonces, tú recibes una palabra, meditas en ella, la meditas, piensas en ella, estás meditando lo que el Señor te dijo y estás creyendo. No estás meditando en el problema, no estás meditando en la situación difícil, no estás meditando en las mentiras que el diablo te está diciendo. ¿En qué te pide el Señor que medites? En su palabra, en lo que Él te está diciendo, en lo que Él te está hablando. Por eso es que el temor es una asociación con el diablo. Te asocias con el diablo y él empieza a maquinarte y a decirte y a hablarte y a empelicularte ahí. Y tú sabes que de empelicularse todos sabemos bien. Todos nos hemos empeliculado, ¿no? Es verdad. Empezamos a pensar y a darle vueltas a un asunto y a estar ahí. Y ahí no está Dios, porque estoy meditando es en una situación, estoy meditando es en una mentira. Y por eso, cuando hay temor, tú lo que haces es empoderar al diablo en contra tuya. Ay, venga, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde llegue a pasar esta otra cosa. Y empieza la angustia, la ansiedad, la depresión, la preocupación. Preocupación. ¿Te das cuenta de esa palabra compuesta? Preocupación. Es ocuparse anticipadamente. Estás ocupado anticipadamente de una situación que ni siquiera ha sucedido. Ni siquiera ha venido y tú ya estás ansioso por eso. Ay, ¿qué tal que mañana el jefe en esa reunión que me citaron? ¿Qué tal que mañana me echen? Ay, yo que me acabé de sacar un crédito.
Bien, dice el pastor que uno no se debe estar endeudando, que vea. Y yo hoy justo lo recibí. Y esta noche entonces no duerme, estás empeliculado. Sí, eso debió haber sido porque ese informe él me dijo que había quedado mal. Sí, por no haber enviado tal cosa. No, y yo le vi esa cara a él que estaba todo enojado. Sí, lo más seguro es que me van a echar. Y así toda la noche. ¿Te ha sucedido? ¿Te suena similar? Noches en velas simplemente empeliculado, dando y dando vueltas a asuntos. Asuntos ahí. ¿Cuántos han vivido ese tipo de situaciones? Quiero que levanten su mano. A los otros pasen acá porque los vamos a exorcizar por mentirosos. Son mentirosos. Todos hemos vivido esa situación. Así que no solamente han tenido temor, sino que también mienten. Pero si hemos vivido ese tipo de situaciones, ¿saben qué? Sabemos lo que es meditar. Eso que ha pasado en las noches es meditar. El asunto es que ya tienes que cambiar es de enfoque, de centro, que ya no tienes que estar meditando en el problema. Cuando tú has estado preocupado, voy a hacer la pregunta más suave. ¿Alguna vez has estado preocupado? Ahora sí, con sinceridad. A ver, los mentirosos, no, aquí ya no hay mentirosos. Hemos estado preocupados, ¿verdad? Y en la preocupación, ¿qué haces tú? Piensas y repiensas, ¿cierto? Así que todos en este lugar saben o sabemos lo que es meditar. Eso es meditar. Cuando estás preocupado y dándole vueltas a un asunto por un lado, por otro, eso es meditar. Para meditar ahora ya el Señor lo que te pide es que cambies de enfoque, que ya no te centres en el problema, en la situación, sino que te centres en su palabra, en sus promesas, en su carácter, en su naturaleza, en su bondad, en lo que Él te está diciendo. Así que todos aquí sabemos y hemos practicado lo que es meditar. Todos, sin excepción. Aún los niños, tú los ves por ahí paraditos. Oye, mi amor, ¿qué estás pensando? No en tal cosa, están preocupados. ¿Y qué tal si tal cosa? ¿Y qué tal si tal otra? ¿Y qué tal? Están pensando. Aún ellos ya saben meditar. Hay que enseñarles es a que mediten en la palabra de Dios. A que le den vuelta a la palabra, las promesas de Dios. A que la estén meditando de día y de noche, recordándola delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, amados, lo que el Señor quiere hacer es que entendamos que cuando nos dice no temas, nos está diciendo a partir de este momento, hijo, hija, recibe la gracia, recibe la capacidad de hacerle frente a esa situación que vino en contra tuya. No temas. Recibe esa capacidad. ¿De dónde? Yo te la doy. Yo te doy esa capacidad. Yo voy a estar contigo. De mi presencia viene esa capacidad. Para que tú no estés en ansiedad, en preocupación, en temor. Para que no estés en angustia. Muchas personas necesitan recibir esta palabra. Y los problemas digestivos, gastritis, colon irritable, la ansiedad, la depresión desaparecería inmediatamente. Miren, amados, el temor como una emoción no es pecado. Simplemente es una expresión de una emoción. Pero abrazarlo como si eso fuera verdad, eso sí es pecado. Abrazarte a ese temor y tus reacciones debidas al temor, esas sí son pecado. ¿Ves la diferencia? Sentir temor no es pecado, es una emoción. Pero vivir en temor, eso sí es pecado. ¿Está claro? Reaccionar conforme al temor, eso sí es pecado. Entonces tú tienes que, con el temor,
inmediatamente aparezca en tu vida, acercarte a Dios y empezarle a hablar al Señor. Padre, esto es lo que estoy sintiendo. Mira, esto es lo que ha venido, Señor. Dame una palabra y voy a empezar a meditar la Escritura, a leer la Escritura. Y en medio de la palabra el Señor me va a dar una promesa. Voy a creerla. ¿Cómo sé que es una promesa? Porque tú estás leyendo la palabra y la Escritura como que saltara en un momento sobre tu vida. Como que te llama la atención. Como si un texto de la Escritura, un versículo se iluminara. Como que si se prendiera una lucecita. Esa es una palabra de Dios para ti. Esa es la manera en la que Dios te está hablando a través de su palabra y dándote una promesa. Pero si tú no lees la Biblia, ¿qué promesas vas a recibir? No, pues las que nos da don Evaristo a la entrada. Esas son las promesas que yo recibo. Porque le voy a decir una cosa. Siempre que me ha dado una promesa me ha salido. Siempre. No ha fallado. Está bien. Es una manera. Pero si es la única manera, estás re mal. ¿Está claro? Debes ir por la palabra. Debes ir por la porción del maná, del pan de vida que te alimenta cada día. De pronto esa palabra que te da el Señor a través de Evaristo allí. O hay un señor también, don Leonardo, que él no sabe leer. Y el Señor le dijo a él que comprara promesas y que se las repartiera a la gente. Y a veces él le dice, él oye del Señor, dale una promesa a esta persona. Y él la saca y le dice, mira, yo no sé lo que tú estás viviendo, pero el Señor me dice que te dé esto. Y han habido momentos donde la persona solo leyendo eso se quiebra a llorar, afuera en la calle, y él no sabe leer. Imagínate eso, cómo el Señor le habla a las personas. Y está usando esta persona sencilla del pueblo de Dios para traer mucha bendición. Ya se le dice, venga, ¿y usted cómo sabía que esto era lo que yo necesitaba? No, yo no sé, no es que yo no sé leer. Yo no sé leer, pero mi Dios sí sabe leer. Y Él sabe qué es lo que tú necesitas. No es casualidad, sabe, es la voz de Dios. Que Él usa tantas maneras para hablar a nuestro corazón, para bendecirnos. Pero tú no puedes estar, bueno, la promesa del día de hoy. No, esta no me gustó. No, tú no puedes pretender que Dios te hable así. No, amado. ¿Estamos claros? No. Busca la palabra, ve a ella, medita, ora, lee la Escritura, pasa tiempo en la palabra cada día. Y Él va a darte palabra para cada momento, para cada situación que tú estás viviendo verdaderamente. Entonces, debemos entender que hay cosas, hechos, que son verdaderos, pero que no son verdad. ¿Cómo así? Ganaste, man. ¿Cómo que hay cosas que hechos verdaderos que no son verdad? Sí. No son la verdad de Dios para tu vida. Por ejemplo, el Señor te ha dicho que te va a dar un hijo a una pareja, que les va a dar un hijo. Y se hacen exámenes y los exámenes dicen, tú eres estéril. Son hechos verdaderos, pero que no son la verdad de Dios para tu vida. Vas a un médico. El Señor te ha dicho, no temas. No temas porque yo voy a darte salud, así como prospera tu alma. No temas. Entonces vas y recibes un diagnóstico tremendo, muy salvaje. Te quedan 2 meses de vida. Pero el Señor te ha dicho, no, es que tú no te vas a morir ya. Hay una obra que hay que hacer. Aunque los hechos son verdaderos, no son la verdad de Dios para tu vida. ¿Está claro? No son la verdad de Dios. Así que ahí tú debes decidir a qué vas a prestar atención. Si a la verdad de Dios o a los hechos verdaderos.
a lo que Dios te dice o a lo que las circunstancias te dicen. Y ahí tú tienes que entender que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que todo cuanto vemos hoy día viene de lo que no se veía, del mundo invisible de Dios. Eso dice Hebreos en el capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Entonces, aunque los hechos verdaderos digan algo, tú debes tener claro que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, viene de lo que no se veía, del mundo invisible de Dios a este mundo natural. Y tú debes decidir creer, porque el Señor está fuera de la limitación de nuestro tiempo. Tú tienes 40 años, 50, 70, 48. Los que tengas. Pero el Señor no está limitado en el tiempo. Daniel habla de él como el anciano de días. Y no que sea un viejito ahí con un bordoncito. No. Está hablando es de la eternidad, de la naturaleza eterna de Dios. Entonces el Señor, nuestro Dios, no está limitado por el tiempo tuyo y por mi tiempo. Él está fuera de nuestro tiempo. Para Dios, las cosas que te suceden en el mundo de Dios, que es eterno, ya están resueltas. Tú estás orando por ellas, pero en el mundo de Dios, que está fuera de nuestro tiempo, ya están resueltas. Porque Dios hace provisión anticipada. Antes de que tú cometieras tu primer pecado en esta tierra, grosero con tu padre, mentir, no sé, tocarte con un amiguito, con una amiguita, no sé cuál pecado haya sido el primero tuyo, una mentira, no sé, ya con conciencia. Antes de que cometieras ese primer pecado, ya había hecho Dios provisión para ese pecado. Ya Cristo había muerto por ti en la cruz del Calvario. Entonces el Señor no está limitado por el tiempo. Señor, pero es que esto tiene que ser ya, por favor. Porque mira, Señor, la situación está muy angustiosa, muy compleja. Señor, no tienes ansiedad, porque Él es eterno. Él está fuera de nuestro tiempo. Vive con nosotros nuestro tiempo, pero Él está fuera de él. ¿Está claro? Nosotros en esta primera etapa de nuestra existencia, bueno, mejor segunda. Porque como vimos el domingo, nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Estefanía, mi sobrina, yo lo conté el domingo, estaba más pequeña, yo le decía a ella, mira, esto sucedió cuando tú estabas en el corazón de Dios. Tú todavía no estabas aquí. Y ella se quedaba pensando. Y a veces me preguntaba, cuando esto pasó, ¿yo estaba con Papito Dios o estaba acá en la tierra? Yo le enseñé a pensar en esa época así. Porque nosotros, dice Efesios 1, fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces yo le decía, no, en esa época tú ya estabas acá. Y hay momentos, yo dije, mira, cuando tú estabas con Papito Dios, pasaba esto y pasaba esto. Y es que estaba pensando. Y así tú tienes que empezarle a enseñar a pensar a tus hijos. Porque nosotros siempre hemos existido en el corazón de Dios, siempre. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Imagínate, ni siquiera estaba Adán. Y tú ya habías sido escogido en el Señor. Y fuiste predestinado para ser santo y sin mancha delante de Él. Léete Efesios 1 y te das cuenta de lo que estoy diciendo. Eso lo mencionamos el domingo. Pero amados,
Como Dios está fuera de nuestro tiempo. Imagínate, piensa en esto. ¿Cómo que Dios me escogió a mí antes de que yo fuera yo? Si yo no existía, ¿cómo Dios me va a escoger? Sí, es que como Él está fuera del tiempo. Él no está limitado a que tú naciste en 1930. ¿Hay algunos modelos 30 aquí? Dios no está limitado en eso, ese es nuestro tiempo, en el de Dios eso no existe, estamos claros. Así que Dios ha hecho una previsión anticipada para cada situación. Solo que Dios es tan maravillosamente bueno que vive contigo la situación. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, yo voy a vivir tu situación momento a momento. Yo voy a vivir las situaciones dolorosas contigo. Aunque yo sé que pasará al final, pero yo voy a vivir contigo. ¿Te das cuenta? Que el Señor no es un ser que aunque no está limitado con nuestro tiempo, no es un ser como, bueno, tranquilo, aquí, viva usted allá como pueda, yo aquí lo espero. No, ese no es Dios. Él dice, hijo, yo sé lo que va a pasar aquí, yo lo sé. Pero te amo tanto que voy a vivir contigo todo este proceso, paso a paso, día a día. Y si tú lo vives conmigo, lo que vas a recibir es de mí cada día en esa situación. Por eso te digo, no temas, no te angusties, no te desanimes, no te desalientes. Simplemente confía en mí. No te centres en el problema, que ese es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Centrarse en el problema. Ese es el problema. No te centres ahí, céntrate en mí. Porque si te centras en mí, yo voy transformando tu vida y estoy cumpliendo el propósito con el que estoy permitiendo esa situación. Así que al final, que yo ya sé cuál es, o no sabe Dios cuál es. Claro. Al final, los dos vamos a celebrar. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Que Dios es un Padre que ama la recompensa. Él es galardonador de los que le buscan. Él recompensa, Él ama la recompensa. Él ama celebrar contigo y decir, imagínate, Él hace todo. Y al final dice, hijo, lo hicimos. Ese es nuestro Dios. Fantástico Dios. Porque te ama entrañablemente. Y porque Él quiere que tú vivas con Él cada día de tu existencia. Cada momento de tu existencia, Él quiere vivir contigo. Aún esos momentos difíciles, lo vimos hace 8 días. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le glorificaré por cuanto ha conocido mi nombre. Lo vimos ahí en el Salmo 91:14. Él pone mesa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No, ustedes no son mis angustiadores, sino que es figurado. Él pone mesa. Es decir, que el Señor permite que nosotros junto a Él celebramos la victoria delante de los enemigos. Delante de ellos. Ese es nuestro Dios. Por eso tú no puedes tener miedo ni angustia en la situación que vives. Porque en el reino de Dios su obra ya ha sido terminada, aunque tú apenas vas a empezar a orar por ella. En el reino de Dios la obra ya está terminada. Por eso, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Es el establecimiento del reino de Dios por la eternidad, por siempre y para siempre. El final ya está contado desde el principio. ¿No te parece hermoso? Ese es Apocalipsis, sí está la bestia, sí el falso profeta, sí está todo. Pero si tú te enfocas en eso, estás loco. Apocalipsis realmente lo que revela es el reino de Dios establecido por siempre y para siempre. Es Apocalipsis. Si quieres ver eso de otra manera, bueno, allá tú. Génesis narra un comienzo doloroso. Apocalipsis narra un final de gloria. Ya está anticipado. Ya el Señor previó la eternidad. Porque es así.
Entonces, para ese problema, Dios ya tiene la solución. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Confiar, creer, no temer. No temas, no temas. Confía, confía. No, yo estoy confiando, solo que me deprimo. Lo uno y lo otro son excluyentes. No, 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 no. Nosotros creemos a sus promesas. Y en el mundo de Dios todo ya está hecho. Por eso Él promete. Porque Él sabe que el final está. Aunque tú lo desconozcas, para Dios tu final no es desconocido. La situación que tú has vivido no es desconocida para el Señor. Algunas veces lo único que debemos hacer es observar lo que Dios hace. Estar quietos, mirar. Y es frustrante tratar de hacer algo cuando lo único que Dios espera es que tú observes. Porque cuando Dios espera que tú solamente observes, todo tu esfuerzo es vano, no sirve de nada. Como que haces una cosa y terminas embarrándola, haces otra y peor. Dice, no, entonces más bien no voy a hacer nada. Dice, al fin entendió. Hay momentos así, donde lo único que debes hacer es esperar. Esperar que Dios haga su obra. Pero hay otros momentos, veámoslo en Mateo 11. Es como si tuviéramos dos estaciones, esencialmente dos estaciones. Una estación es esta, Mateo 11. Verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, está hablando Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que los alzados en armas están ahí en el reino. No. Miren lo que dice la nueva versión. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. O sea, desde que Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios empezó a extenderse. Y nada ni nadie lo va a detener. Nada ni nadie. Cuando Jesús declaró eso, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino empezó a extenderse, a establecerse. Y no ha parado. El reino avanza y avanza y avanza y avanza. ¿Cuál es tu parte? Hacerte parte del reino. Porque el reino continúa. Pero que mire que ahora, que el chip, que ya no es la ballena azul, sino otro juego y yo no sé qué, y acá y allá. Sí, pero el reino de Dios continúa. Que muchos homosexuales, sí, pero el reino de Dios continúa. Que muchas lesbianas, sí, que corrupción o de Brecht y tú sabes. ¿El reino de Dios avanza o no? No se ha detenido y va a seguir avanzando. Prueba de que el reino de Dios está avanzando es de que tú, que eras un vulgar pecador, perdón por lo de pecador, estás caminando con Dios. ¿Está avanzando el reino de Dios o no está avanzando? Eso es prueba. Estás creyendo a Dios, estás abriendo tu corazón. Yo también. Era un vulgar pecador. Es prueba. ¿Está avanzando el reino de Dios? Pero mire todas estas leyes y todas estas cosas. Sí, vamos a hacer nuestra parte, orar, interceder. Vamos a hacerlo. Nos toca hacerlo. Dios nos da ese privilegio. Pero el reino va a continuar y siempre va a continuar. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces, estamos hablando de dos estaciones. Una de ellas es entender que el reino de los cielos sufre violencia. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Qué es esta estación? Es una estación donde el Señor nos pide
como que tomáramos por la fuerza lo que Él nos ha dado. ¿Cómo así? En una estación de estas, el énfasis del Señor es sobre la autoridad que nos ha dado. La autoridad que Él te ha dado. La autoridad que tienes. Es el deseo de Dios de que nos encontremos cara a cara con la forma en la que nos está equipando para hacer frente sobre los poderes de la oscuridad. Donde el Señor te dice, hijo, vas a orar de esta manera y echa fuera esa situación. Toma autoridad, esfuérzate. Hay violencia. El enemigo quiere detener eso, pero levántate y toma autoridad sobre eso. Porque les he dicho que hay poderes demoníacos que influencian la sociedad. Y si la iglesia no se para a hacer frente a esos poderes demoníacos, la iglesia será influenciada por ellos. ¿Sí está claro? En esa estación la iglesia tiene que hacer frente a esos poderes demoníacos, como ahora. Ahora estamos orando firmemente contra espíritus de suicidio, contra espíritus de homosexualidad, de perversión sexual, de lesbianismo, contra espíritus de drogadicción. Hay que hacer frente a eso. Porque si no hacemos frente como iglesia, esos espíritus empiezan a influenciar la iglesia. Y vamos a empezar a ver vidas impactadas por esas fuerzas demoníacas. ¿Está claro eso? Hay una estación donde tú necesitas pararte y hacer frente a las situaciones que estás viviendo. Si está viniendo la depresión y oyes voces, oye, ¿por qué no te suicidas? Mira tú, una fracasada, ni te va bien, ni tu hija te quiere, ni tu hijo te quiere. Mira, ¿por qué no te botas más bien por esa ventana? Cuando empiezas a oír ese tipo de cosas, tú no te puedes parar ahí pasivamente a esperar, como, bueno, Señor, será la voluntad de Dios que me tire por acá. No, olvídate. Tú tienes que ponerte alerta, está claro, tienes que hacer frente y decir, no, Padre, por favor, reprende estos poderes demoníacos que han venido en contra de mi vida, de mi casa, de mi familia, Señor. Por tu gracia, Padre. La depresión, la angustia, todo eso que hay sobre tu vida, tienes que hacerle frente. Porque si no, esos poderes demoníacos van a influenciarte negativamente. ¿Está claro eso? Esa es una estación. El énfasis de esa estación es la autoridad que Dios te ha dado. Y ahora es muy, pero muy frecuente. Por eso venimos orando hace lo que lleva este año, básicamente, en contra de un espíritu de suicidio. Porque la ciudad está siendo sacudida por eso. Y hay demonios asentándose sobre la ciudad, presionando a las personas a que se suiciden. Porque una persona que se suicida muere en abierta rebelión contra Dios. El diablo no puede empujar a una persona por una ventana, pero la va a animar a que lo haga. ¿Está claro? Porque si la empuja, primero Dios no le va a dar esa autoridad. Pero donde llegara a suceder, esa persona no se suicidaría, sería un homicidio. Es distinto, ¿verdad? Pero eso no sucede. Que el diablo fue que yo me paré ahí, que el diablo me empujó. No. No, imagínate. No. Pero él sí te miente, te llena de temor. Y las personas que están con ese pensamiento suicida están haciendo una alianza con el diablo. Y le están creyendo las mentiras al diablo. No, que tú no sirves para nada, que mira, que nada te sale bien, que de qué te sirve este apartamento, ese carro, si tú no lo disfrutas. Y empiezas a sentirte ahí peor que Pablo Remalas, ahí a caminar. No sirvo de nada. Y el diablo va a decirte, sí, tú eres una basura, mátate. Y más bien le solucionas la gente. Y mira, ahí tienes un seguro. Ahí tu hijo no le va a faltar nada. Tu familia, y ya se quitas el problema de encima. Meterte todos esos dardos. En una estación de esas,
tú debes tomar autoridad. ¿Estamos claros? Es la estación del reino de los cielos, sufre violencia. Y los violentos quieren detenerlo, quieren hacer que se detenga el avance del reino. Pero es que no se va a detener. Por eso tú necesitas creer, no tener temor. No permitir al temor hallar lugar. Como alguien decía, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen alrededor tuyo. Pero sí puedes impedir que ellos hagan un nido en tu cabeza. ¿Sí está claro? Que se asienten completamente sobre ti. Tú decides. Esa es una estación. Pero hay otra estación. Y hay algo que es importante. Y es entender que no suceden ambas al tiempo. Si hay verano, no hay invierno. ¿Sí? Si está cayendo nieve, no puede haber invierno. No puede haber verano. Las dos no suceden al tiempo. ¿Estamos claros? Hay un momento donde tomas autoridad. Y hay otro momento donde tú entras al reposo de Dios. Mira Marcos capítulo 10. Verso 14, viéndolo de los niños, viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero mira el verso 15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la manifestación de su presencia, de la evidencia del rey. Eso es el reino de Dios, ¿está claro? El reino de Dios consiste en la manifestación del rey. Ese es el reino de Dios. Y dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En esta estación. No lo estás tomando por la fuerza. No es la autoridad. No. Es un lugar de descanso. Donde recibes lo que el Señor te está dando. Donde recibes lo que el Señor está trayendo a tu vida. En la otra estación es una expresión de fe. Estás creyendo al Señor por sus promesas, por sus palabras y te has parado firme en lo que Él ha declarado. Y lo estás creyendo y tienes autoridad en el Espíritu porque Él te lo dijo. Pero en esta otra estación eres un niño, disfrutando de lo que tu Padre amoroso y sublime trae. Descansas. ¿Sí estamos? En la una es autoridad, como una expresión de fe. Y en la otra es reposo, descanso, como una expresión de tu confianza total en Dios. Porque recibes el reino de Dios, lo recibes como un niño, recibes lo que Él trae. En el otro es como arrebatar por la fuerza. Pero cuando digo la fuerza, en realidad es los que se esfuerzan, logran aferrarse a Él. Los que están creyendo, los que están diciendo, Padre, estamos en una batalla, estamos en un momento complejo, Señor. Así que estoy tomando la autoridad que tú me dices, que tú dijiste, Señor. Cuando tú veas a tu hijo en situaciones complejas, el Señor te da una palabra. Ahí tú no vas a recibir el reino como un niño. Porque si recibes el reino como un niño, tu hijo va a estar cada vez más endiablado. ¿O no? Padre, es que tú me dijiste que mi hijo no sería para el pecado, no sería para la maldad, que mi hijo no sería dominado por las debilidades, Señor, que tú cortaste toda maldición, Padre. Así que en esa estación estás tomando autoridad como una declaración, como una expresión de la fe que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha dicho. Porque si
Ves a tu hijo endemoniado y dice, bueno, será la voluntad de Dios que mi hijo sea gay. Será la voluntad de Dios, no sé. ¿Cómo así? El diablo se te está metiendo a la casa y tú le estás dando chocolate. ¿Estamos claros? No, tú no puedes hacer eso. Por eso es en la presencia de Dios donde debes discernir qué estación estás viviendo. Si la estación de tomar autoridad como una expresión de fe, o la estación de estar en descanso y en reposo como una expresión de tu total confianza y dependencia de Dios. En ambas es dependencia, pero en una estación tú estás haciendo frente por la autoridad y la palabra que Dios te ha hablado, y en la otra simplemente estás reposando, recibiendo lo que Dios tiene para ti. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Así que identifica. Porque ambas no suceden al tiempo. No puede caer nieve en una temperatura de 35 grados o 40. Centígrados, por supuesto. No, las dos no suceden. Pero tú tienes que discernir el momento en el que estás viviendo. ¿Qué espera Dios de ti en esa situación? ¿Qué quiere Dios que tú hagas en esa situación? ¿Qué está diciéndote Dios? Por eso lo primero en una situación es recibe una palabra de Dios. Que Dios te habla. No entres a enfrentar una situación sin una palabra, sin una guía clara del Señor. Es como si te pusieran a trabajar en un lugar y dice, bueno, trabaje ahí. ¿Y qué hay que hacer? No, pues lo que usted quiera. ¿Cómo así? Pero dígame, ¿y dónde me siento? Y dice, no, donde usted quiera. ¿Funciona eso? No, tú tienes que tener claridad. Una claridad que viene verdaderamente del Señor. Entonces, en esa estación de Marcos 10, tú recibes lo que el Señor te está dando. En la segunda estación, la del reposo, el énfasis no es la autoridad. No es la autoridad de ser un guerrero, sino de ser un hijo, un niño que recibe una herencia. Un niño que recibe el amor de su padre, los pechiches de su padre. Hay momentos donde a un bebé hay que darle cariño, amor. Pero hay momentos donde hay que, ya está caminando y hay que afirmarlo. Mi amor, tú puedes, vamos, tú lo puedes hacer. Lo tenemos que animar, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuándo son pechiches y cuándo es animarlo? La presencia de Dios. Una estación es de tener autoridad como un guerrero de Dios. La otra es ser un niño, un hijo, que disfruta del amor del Padre. Ambos son una expresión del amor, ¿o no? Pero en un momento es autoridad y en otro momento es solo reposo, confianza en Dios. Pero todos son una expresión del amor. Hay momentos donde tú ves a Jesús como un guerrero, ¿o no? ¿Lo ves como un guerrero cuando tomó el azote de cuerdas? Y estuvo en el templo allí. Nadie se atrevió a ponerle la mano encima a Jesús. Nadie. Pero hay otros momentos donde Él está, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo tú sabes lo uno y lo otro? Debes estar en comunión con Dios. Debes estar en la presencia de Dios. Porque no se combinan las dos. ¿Me hago claro? Que tu esposo está siendo conquistado por una niña 90, 60, 90, 20 años más joven que tú. Bueno, pues será la voluntad de Dios que se vaya con ella. Pues ¿qué hacemos? ¿Es la voluntad de Dios? Dios aborrece el divorcio. Lo abomina. ¿Es la voluntad de Dios? Entonces ahí, bueno, me voy a sentar como un niño, como una niña en los brazos de mi padre, a recibir lo que Dios traiga. Porque que sea lo que Dios quiera. Esa es la actitud. ¿Te das cuenta? ¿Qué estación y qué estación? ¿Está claro eso? Padre, hicimos un pacto, Señor. Pero tú le vas a hablar así es al Señor. Hicimos no al esposo, porque si no, más fácil se va. Padre, hicimos un pacto. Y te ruego, Señor, por tu gracia, que reprendas
todo poder de oscuridad, de tinieblas, todo espíritu, Señor, de divorcio, de destrucción matrimonial, por tu gracia, Señor. Entonces eres una guerrera en Dios por tu matrimonio. Y una mansa paloma junto a tu esposo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Juguito? ¿Qué quieres? ¿Agüita? Porque si te pones una guerrera frente al esposo, no lo vas a empujar al otro lado. ¿Sí está claro? Es que ser sabia. Entonces, ¿qué? ¿Me aguanto pues todo o qué? No, no es de aguantar. Es de orar adecuadamente. De tener actitudes sabias delante del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuándo es autoridad y cuándo es descanso? En la presencia de Dios vas a entender. Cuando estás bajo un ataque demoníaco, debes tomar promesas de Dios y declararlas delante de Él. Creer, confesar. Pero cuando estás viviendo un trato del Señor para tu carácter, te humillas en su presencia y dejas que el Señor vaya instalando su vida. Recibes lo que Él tiene para ti. Recibes permanentemente. Entonces, en esa segunda estación, eres un niño, una niña, un hijo que recibes como herencia lo que Dios ha hecho por ti. Y por eso toda promesa que el Señor te ha hecho te da poder para hacer frente al temor que viene en contra tuya. Esas promesas vienen para que tú ores, para que tú ayunes y le hagas frente a toda situación adversa. ¿Y por qué si Dios tiene la respuesta anticipada, por qué no me la da? Porque hay un proceso que Dios tiene que llevar contigo. Hay una transformación que Dios tiene que hacer al interior de tu carácter. Es por eso. Para que tú aprendas a apreciar toda la bondad que Dios tiene contigo. Toda la misericordia que Dios te extiende. Y eso que Él te da en esos momentos no lo vas a soltar por nada ni por nadie. ¿Por qué Adán no valoró el lugar de dignidad que Dios le había dado? Porque no le costó nada. Cuando Adán fue creado, todo fue perfecto. Él era perfecto. Todo era gracia. ¿Por qué no lo apreció? ¿Por qué a la primera oportunidad que tuvo, tiró todo el regalo de Dios a la basura? ¿Por qué? Porque nunca hubo aprecio. Entonces, cuando tú vives con Dios estos procesos, tú te vas a pegar a Dios de una manera tal que vas a decir: primero muerto, Señor, que dejarte. Primero muerto que traicionarte, Señor. Dame la gracia de mantenerme firme contigo en tu presencia, de mantenerme firme junto a ti. Porque si Dios trajera la respuesta inmediata, tú no la apreciarías. Repetirías la historia de Adán. Volverías la misma historia. Eso es lo que le pasa a muchos hijos cristianos. Viven en hogares cristianos, bueno, se supone, con padres que cometen errores, desaciertos, que no son tan cristianos al fin y al cabo. Y un destino hermoso que Dios había plasmado para ellos, lo tiran a la basura. Van, comen algarrobas del mundo, se revuelcan en las cochineras de este mundo y después, hechos pedazos, regresan. El asunto es que muchos no regresan. Una estadística en los Estados Unidos dice que el 85% de los jóvenes que nacen en hogares cristianos y se van, no regresan. Solo el 15% regresa. Ahí está la historia de Adán, moderna.
No, pero es que Adán, quién sabe cuántos años hizo, y a mí qué me importa Adán. Pero ahí estás, siendo un Adán, una Eva moderna, que no apreciaste lo que fue gracia. Te mostró Dios desde el momento de tu mismo nacimiento el camino y no lo quisiste apreciar. ¿Te das cuenta? Lo que no costó se tira a la basura. Por eso mi oración, como les he dicho, por todos estos niños que se me acercan, es darles un corazón que te ame desde su temprana edad. Te ruego que te pongas como un sello en el corazón de ellos. Yo los abrazo, pero estoy estremecido adentro, suplicando por la vida de esos niños. Porque si esos niños no aprecian al Señor, muchos de ellos serán parte de la estadística del 85% que nunca regresan a Dios. Porque cogieron y tiraron a la basura lo que por gracia Dios les había dado. Por eso nuestra oración es: Señor, enamora estos corazones, conquístalos, para que ellos nunca se aparten de ti. Porque los que probamos las cochineras de este mundo estamos tan maravillados de que Dios nos haya perdonado, de que Dios nos haya escogido. Nos sentimos tan felices de la mano de Dios. Nos sentimos agradecidos en extremo. Pero nuestros hijos pueden repetir la historia del Edén. Aún los hijos de siervos hermosos de Dios repitieron la historia del Edén. Los hijos de Samuel no quisieron caminar con Dios. Y no había un hombre más hermoso de Dios en esa época que Samuel. Todo Israel da un testimonio glorioso. Y sus hijos, con un destino extraordinario, no quisieron caminar con Dios. Y la nación lo supo. Le dijo: es que tus hijos no andan delante de ti, de Dios. Así que establécenos un rey que vaya delante de nosotros. ¿Te das cuenta? Tú debes orar por tus hijos. Y orar que esa lámpara que Dios que les ha encendido. Los niños tienen un depósito de aceite cuando son niños. Esa lámpara que está encendida, los niños pequeños de menos de 6 años, son niños que si tú los instruyes en la palabra, ellos caminan con Dios, tienen experiencias con el Señor. Pero si tú no cultivas esa comunión con Dios en tus hijos, esa lámpara se va a apagar. Y cuesta horrores volverla a encender. Horrores. ¿Te das cuenta? Pero esa es tu responsabilidad. Y ahí no solamente vas a estar recibiendo el reino de Dios como un niño. Ahí tienes que tomar autoridad. Ahí tienes que ser como un león defendiendo tu casa. Velando por lo que entra a tu casa. Velando por la televisión que ven tus hijos. No vas a permitir toda esa inmundicia que hoy la televisión está trayendo para nuestros niños. No lo vas a permitir. Vas a ser un león. Y por lo menos cuando ellos tomen decisiones, tú le vas a decir a Dios: Señor, pero yo hice lo que debía hacer. Yo sembré tu palabra en el corazón de mis hijos. Yo oré por ellos. Y ahora te ruego que los guardes. Y vas a ver promesas confesando permanentemente sobre la vida de tus hijos. Por ejemplo, Jeremías 24:7, se las vas a estar confesando a tus hijos. Que el Señor les daría corazón a tus hijos para que lo temieran. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor. Y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Vas a estar confesando sobre ellos Isaías 54. Promesas de bendición para tus hijos. Pero ahí no vas a poder tener la estación de reposo. Ahí vas a tener que ser un guerrero, orando por ellos.
mirando la condición espiritual de tus hijos, mirando cómo están, mirando los peligros que los acechan, para que el enemigo no gane ventaja en el corazón de ellos. Ayunas, proclama la palabra, porque estás peleando la buena batalla de la fe. Y el Señor nos capacita para ver ese problema derrotado, de tal manera que podamos estar de pie en total confianza delante de Dios. No temas, yo te ayudo. No temas, yo derramaré agua sobre el sequedal. No temas, en los problemas yo estaré contigo, en las dificultades yo voy a apoyarte, yo voy a estar cerca de ti. Pregúntate, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? ¿En qué pienso? ¿En qué medito? ¿En qué cosas ocupo mis palabras? ¿Y en qué cosas estoy ocupando mi tiempo? ¿Qué piensas? ¿Qué hay en tu mente? ¿Hay temores, inseguridades? ¿O estás pensando en la palabra, en lo que Dios te ha dicho, en las bondades? ¿Le estás dando vueltas y vueltas a los problemas? ¿O estás meditando en el Señor? Y frente a las situaciones, tú eliges una de las dos estaciones: ser un guerrero que ganas la victoria en autoridad, o ser un niño que en el reposo de Dios recibe las respuestas. Pero las dos no funcionan al tiempo. ¿Está claro? Hay momentos de ser un guerrero, pero hay otros de ser un niño. Tú tienes que aprender a discernir cada momento de tu vida, para que el temor no te anule ni te impida crecer espiritualmente en el camino de Dios. ¿Estamos claros? Padre, yo te doy gracias por la obra que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor, porque tú nos has dado gloriosas y sublimes promesas que por la fe y la paciencia hemos de heredar, bendito Dios de la gloria. Yo te ruego que el temor que agobia algunos corazones pueda ceder, Señor, y que tus hijos, oh Dios de la gloria, puedan entender que el temor les paraliza, que el temor, Señor, les llena de angustia y los conecta con el diablo. Padre, danos la gracia, Señor, de entender que tú hiciste un énfasis tan profundo en no temer, oh Dios, en no temer. No temer al futuro, no temer al mañana, porque nuestro mañana está en tu mano. Nuestro futuro está en tu mano, Señor. Las respuestas que nosotros necesitamos están en tu mano, Dios Todopoderoso. Por eso ayúdanos, Señor, oh Dios de la gloria, a entender qué es lo que tú esperas de nosotros. Si tener una actitud de autoridad como un guerrero, bendito Dios, proclamando tu palabra, oh Dios de la gloria, y blandiendo la espada del Espíritu que es tu palabra. O ser unos niños que se recuestan en tu pecho, esperando recibir la provisión que tienes para nosotros. Ayúdanos, oh Dios. No queremos estar llenos, bendito Dios, de angustia, de preocupaciones, de temores, de ansiedad, para que las promesas, Señor, no puedan venir a cumplirse, Padre. Oh Dios de la gloria. Porque aunque tú nos haces promesas, Señor, solo con una actitud correcta se pueden cumplir, Padre. Mucha gente murió sin ver el cumplimiento de sus promesas. Mucha gente partió a la eternidad sin disfrutar de las promesas que tú le hiciste, Padre de la gloria. No queremos ser ellos, Señor. No queremos ser parte de ellos. Queremos ser aquellos que por fe y con paciencia heredamos las promesas. Vemos el cumplimiento de ellas, oh Dios de la gloria. Por eso ayúdanos a confiar. Ayúdanos a saber que tú eres un Padre que quieres lo mejor para nuestras vidas. Y que cuando estamos enfrentando momentos difíciles, tú mismo estás con nosotros.
no nos abandonas, no nos dejas, oh Dios, sino que caminas paso a paso con nosotros, porque tú eres digno de nuestra absoluta confianza. Danos esa bendita gracia de poder confiar en ti, libres del temor, libres de toda la ansiedad, libres de toda la preocupación, Padre de la gloria. Oh Dios de los cielos, que no sea el temor, sino el amor, oh Dios, que domina nuestro corazón. Que no sea el temor, sino el amor, el que gobierna, Señor, oh Dios de la gloria, nuestra vida y cada situación que estamos enfrentando. No temor, sino amor, bendito Dios de la gloria. Oh Padre, ayúdanos a confiar plenamente en ti, Dios omnipotente. Por tu gracia, Señor, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Ayúdanos a ser librados del temor, Padre. Por tu gracia te lo pedimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.